Buenas tardes, hola a todos los que nos escuchan y nos ven en nuestro podcast Conversando Sin Miedo, un podcast hecho y creado desde el corazón de Hogar Ruth, donde tendremos conversaciones muy importantes con personas maravillosas, sin filtro, pero sobre todo sin miedo. Estás viendo nuestro podcast y hoy nos acompaña un invitado especial, José Lázaro, de Masculinidad 98, creador del proyecto Masculinidad 98, por favor, vaya, sigan su página. José Lázaro, quien está cursando estudios doctorales en psicología, así que me place y me complace que estemos en este espacio para tener una conversación sumamente importante. Gracias, José, por estar acá. Gracias por la invitación. El tema y de lo que hemos ido trabajando y hablando desde la violencia, la invitación de la tarde de hoy es hablar sobre los feminicidios, suicidios desde la mirada de la masculinidad y también un poco desde la prevención del suicidio. Ahora mismo sé que eres parte también de la Coalición de Prevención de Suicidio, ¿no? Del Departamento de Salud, y que dentro de esto haces unas labores y unos trabajos también, así que yo creo que no hay mejor persona ahora mismo para poder abordar este tema con mucha responsabilidad. Los feminicidios es algo que de pronto es un mal que nos está atacando casi todos los días, que nos pone tristes, frustrados, ansiosas. Un tema bien delicado, pero sobre todo tiene mucho que ver con construcciones, que es lo que trabaja, ¿verdad?, de masculinidad, con cómo hacemos la correlación de lo que sucede con todas las construcciones sociales que tenemos y la socialización. Así que, nada, queremos de pronto comenzar con el tema de qué trae la masculinidad hacia la violencia hacia las mujeres o hacia la violencia entre parejas. Pues cuando hablamos de masculinidad hay que quedar claro en que la masculinidad es todo lo que asociamos al hombre y hay diferentes tipos de masculinidad. Nosotros hablamos de masculinidades, no una sola masculinidad porque no todos los hombres son iguales. Claro. Y hay diferentes tipos de masculinidad. La principal que lleva ese tipo de violencia hay dos. La masculinidad hegemónica, que es lo que comúnmente conocemos como machismo, sexismo, ese tipo de cosas, y la masculinidad cómplice, que pienso que es la que predomina, porque en la masculinidad hegemónica tenemos ese machismo crudo, explícito, in your face, mientras que en la masculinidad cómplice vemos cómo tienden a ser hombres o hasta mujeres, hombres que no cumplen con los estándares de la masculinidad, o sea, no son adinerados o no tienen un cuerpo imponente físicamente hablando, que no tienen las parejas sexuales que desean, ese tipo de estándares que se le espera de los hombres, pero como quiera sostienen que las tradiciones de la masculinidad hegemónica son las oficiales, como debe ser un hombre. Por ende, ellos pueden ser el caso donde no soy violento, pero sostengo que es normal que el hombre sea violento. Yo pienso que eso es lo más peligroso, no es que lo más peligroso, porque lo más peligroso son esas acciones de violencia directa. Claro. Pero eso no se sostiene por sí solo, no es que todos los hombres están cometiendo feminicidio. Exacto. Es que hay hombres que cometen feminicidio y hay hombres que dicen que eso es naturaleza humana o se alejan del problema y no aportan a la solución. Entre esos dos caminos y el evidente acto de feminicidio, es que como pienso, por lo menos como formulo que se dan ese tipo de violencia a base de cómo la masculinidad influye en eso. Sí, creo que comenzar por las cosas que no necesariamente el feminicidio como tal, ¿verdad?, que es el final o el desenlace sumamente trágico de una situación violenta, sino esas son las bases, ¿verdad? Y esa creación de esa base que se sostenga y cómo entonces desde ahí se sostiene desde las diferentes socializaciones, ¿no? Cómo entonces podemos realmente ejercer este tipo de masculinidad y sostenerla hasta tal punto que llega que sea ese desenlace del feminicidio. Cuando hablamos de estas masculinidades, ¿qué identificas o qué tú nos puedes decir? Mira, este tipo de masculinidad, o sea, dentro de estas masculinidades, esto es algo que realmente raya y nos lleva a este feminicidio. Pues es importante hablar sobre la caja de la masculinidad. Esto es un concepto que tiene varios estipulados que definen lo que debe ser un hombre. Y no es simplemente que nos da unas reglas de cómo actuar, es que nos impone de que esa es la única forma por la cual nosotros conseguimos valor como hombre. Aquí está la autosuficiencia excesiva. No es que tú lo puedas hacer solo, es que aceptar ayuda te hace débil. La hipersexualidad no es que te guste, no es que tengas un libido alto, es que tienes que hacer lo que sea con tal de conseguir esa actividad sexual. Entiéndase, no manejar bien el rechazo, ignorar el consentimiento, entre otras cosas que lleva a la violencia sexual. La rudeza como manifestación
principal de la masculinidad. O sea, no es que eres un hombre ya, es que tienes que parecer imponente, tienes que ser agresivo, tienes que tomar el control. Tienes que ser el macho alfa. Exacto. Y el macho alfa, José, discúlpame que interrumpa, esta parte del macho alfa es bien poderosa y actualmente con los adolescentes le hemos preguntado como que, ¿qué te hace ser, verdad? Como que tú, que te represente. Tienes que ser un macho alfa. Y eso es lo que todavía, aunque hay mucho camino que se ha abierto y muchas vías de comunicación, educación, entre otras, nos falta mucho camino por recorrer en ese sentido. No, y lo del macho alfa es interesante porque eso surge, el término surge en el siglo pasado de unos estudios que se hacen con lobos, pero eran lobos enjaulados, no en su hábitat natural. Son las condiciones conductuales cambian y a base de ese estudio se cogió de la política estadounidense y luego se diluye a el uso coloquial como lo usamos ahora, de que el macho alfa es el que domina y todo lo demás. Cuando en realidad, si hacemos referencia al origen, los lobos en su hábitat natural no tienen una dinámica del macho alfa. Son más bien los padres o los miembros más viejos de ese colectivo que intentan proteger a los más jóvenes, pero no es la dinámica de macho alfa, pecho peludo, de que tú eres el que domina e impone. ¿Entiendes? Desde el origen estamos muy defectuosos con lo que pensamos que debe ser un hombre. Y por esa vía de el hombre, el que cuida, el que protege, el que estas imposiciones sociales hacia exclusivamente el hombre, que claramente las mujeres tenemos ¿verdad? Todo el derecho y el poder de realizarlo de igual manera, pero no se ve igual, porque socialmente nos han educado para que estas personas tienen estos roles y estas otras personas tienen que cumplir con esto. ¿Cómo desde las masculinidades se puede procesar esto desencadenando en qué cosas que aporten a la violencia? Pues mira, sabemos que la violencia no es simplemente la violencia explícita física que vemos como la peor. Hay violencia psicológica, económica, electrónica, de todo un poco, cuando hablamos de los diferentes tipos de violencia doméstica también. Pero entonces, lo que aporta es que no es que, yo a veces digo de que no te crían para ser hombre, te crían para no ser mujer. Desde que eres pequeño construyen una idea de antifeminidad muy fuerte, donde correr como nena es un insulto, hacer cualquier cosa como nena es un insulto. ¿Qué dice eso de cómo nosotros construimos el concepto de una mujer, de la feminidad y todo, cuando nosotros le tenemos una glorificación excesiva si es hacia la mujer, pero entonces un terror o un odio si es hacia uno mismo? ¿Entiendes? O sea, esa dicotomía no es saludable si queremos ver a las personas, a las mujeres, como seres equitativos, que son capaces de lo mismo, que tienen derecho a vivir y todo lo demás, ¿me entiendes? Claro. O sea, mientras más binario, mientras más, por ejemplo, que la mujer es emocional y el hombre es lógico, Claro. mientras más uno se cree esa falacia, mientras más se cree en eso, más difícil es tú ver a la otra persona como un ser humano real. Lo vas a ver como una persona que cumple un rol para ti, cumple una necesidad para ti. Por eso vemos las dinámicas de ser tan posesivo en los casos de violencia doméstica. No, pues yo me dejaste, pero no vas a ser de nadie, tú eres mía, no puedo dejarte ir, tú me perteneces. Esto que también que algunas personas meterán la religión también de que le pertenece a tu pareja y por ahí sí, cómo se interpreta eso. Pero sí, es esa, no es ni tanto el esquema que te dan de que la mujer esto, el hombre esto, es la rigidez con la cual solamente vale o es válido si es por este camino. Por eso tú ves muchos hombres que no se sienten masculinos y para intentar compensar, ahí entonces entramos en la violencia. Porque me sentí retado, me sentí insultado o algo por el estilo, tengo que volver a ejercer ese control que pienso que perdí y ahí viene la violencia física, psicológica, todo lo demás. Correcto. Y cómo desde las diferentes masculinidades también y cómo nos han creado las partes de la comunicación. Por ejemplo, a la hora de comunicarnos, de pronto se le da mucha estrategia y debería ser entonces una mujer quien se comunique, el hombre no, el hombre aguanta, el hombre expresa sus emociones de otra manera, tiene que entonces darse la vuelta, repensar que nada, es importante tener diferentes estrategias, pero cómo entonces no nos educamos de pronto para poder establecer esas comunicaciones y lo que desenlaza ciertamente es en situaciones de violencia. Sí, no, definitivamente, y hablamos de los 4 tipos de comunicaciones, o sea, la comunicación asertiva, pasiva, agresiva y pasivo-agresiva. Yo pienso que los hombres tienden claro, a ninguno nos enseña a comunicarnos correctamente, Claro, pero correcto. cuando mezclamos lo de la falta de capacidad de comunicación con la dinámica violenta de la masculinización de ciertas personas, vemos cómo se mezcla para que la comunicación solamente sea agresiva, entiéndase que mis necesidades son las únicas que valen, o precisamente como mencionas, que se queden callados y se convierten en una pasiva de que yo nunca busco mis necesidades
y eso tiene un efecto bola de nieve que luego explota y puede explotar de forma internalizada como lo son algún síntoma de salud mental, depresión, ansiedad o lo que sea, o puede ser externalizado como lo son las conductas violentas. Así que hay que tener cuidado porque si no nos sabemos comunicar, no sabemos empezar con el pie correcto a este tipo de dilemas. Si no, meramente estamos acumulando cosas o nos estamos comunicando agresivamente desde el principio. Y esos vacíos, esa falta, esas carencias, se trasladan siempre de todas las partes a las relaciones, al entorno familiar, a la privacidad, asimismo a las relaciones, ¿verdad?, de pareja. Y cuando se establece una relación de pareja, incluye demasiadas cosas entre conocerse, establecer esas comunicaciones, pero muchas veces ocurre que estamos tanto tiempo en una relación y de pronto, como quieran, no hay un conocer completo, ¿verdad?, de la persona, porque todos somos seres muy cambiantes. Trasladándolo a los feminicidios, suicidios, ahora mismo, hasta el 30 de junio, el Observatorio de Equidad de Género, que hace un trabajo maravilloso y le reconocemos, recopiló que había ocurrido 10 feminicidios de manera directa, 24 en total, pero 10 feminicidios íntimos. Actualmente ya llevamos 12 feminicidios íntimos, pero de estos 12, 5 han sido feminicidios suicidios y 1 en el arresto, ese agresor fallece. De estos feminicidios suicidios muchas veces, y hay que conste que en esta conversación sin miedo nunca vamos a encontrar ni a dar una razón, no hay lógica que diga a una mujer la asesinan por esto. No, las mujeres no deben ser asesinadas, nadie debe morir a mano de su pareja. Esto no es posible, pero sí ciertamente hay unas explicaciones de cómo funciona el sistema, de cómo funcionamos como sociedad, y podemos decir, esto debe cambiar, que es precisamente la conversación de hoy. Cuando tenemos estos feminicidios, suicidios, ¿qué tú entiendes o qué tú crees que dentro de este hombre, que lamentablemente la mayoría, seguimos siendo las estadísticas, mujeres las afectadas, hombres quien perpetúan la violencia, ¿verdad? ¿Qué tú puedes traer como razón? ¿Qué tú nos puedes explicar como razón? Sí, pues nada, estos asuntos son un fenómeno complejo, no hay un blanco y negro, nunca lo hay en cuestiones de conducta humana, pero cuando vemos todo lo que hemos discutido hasta este punto en la conversación y cómo son las peores manifestaciones de eso, podemos ver cómo la represión emocional lleva a un mal manejo de conducta, cómo se normaliza y hasta se romantiza la violencia en hombres, como esto de que tú eres agresivo y eso es los hombres siendo hombres, o así es que tú ganas tu estatus como un hombre. Entonces, ¿qué pasa cuando se da eso en la relación? Porque si yo soy bien violento con los hombres y con las mujeres las veo como cristal o algo por el estilo, una línea muy fina entre usar esa violencia en hombres, tal igual que la uso en mujeres, ¿me entiendes? Entonces, hay un conjunto de ideas que se dan para que den ese resultado. Entre ellos, como ya mencioné, la represión emocional. También está el mal manejo de conflictos, que ahí entra como yo no puedo manejar mis problemas de salud mental, por ejemplo, y no digo salud mental como para patologizarlo, Claro. no es que tenga un diagnóstico que no te han diagnosticado, que también puede ser el caso, pero es más bien cualquier conflicto de tu bienestar emocional, cómo tú lo trabajas. Si tú no tienes cómo trabajarlo, obviamente un efecto bola de nieve que puede explotar en estos casos de feminicidio directamente es una externalización del problema. O sea, cómo yo entonces no puedo manejarlo, que ahí entran mecanismos de acoplamiento peligrosos como el uso de sustancias, el ahogar las penas en el alcohol, como escuchamos en cuanta canción por ahí, que también es como la sociedad normaliza esto. Pero sí, eso es la represión emocional, es la idea de que la mujer te pertenece, tu pareja te pertenece. Ahí también vemos cómo hay tanta violencia sexual entre parejas porque no se ve como necesario consentimiento si hay un acuerdo social de que eres mi pareja. ¿Entiendes? Pero no, es algo continuo, ¿me entiendes? Pero estas cosas no se discuten. También que le tenemos un miedo a hablar de la sexualidad y el sexo y eso. Totalmente, estuve en la radio esta mañana y precisamente fue uno de los temas. La violencia sexual es otro tema así desde las masculinidades. Quiero que sepan que José Lázaro va a estar nuevamente con nosotros en algún momento, porque dentro de los grupos de apoyo para hombres se ha tocado también el tema de la pornografía entre las masculinidades, y son temas sumamente importantes de dialogarlo y sumamente hay que desmitificar y hay que romper, deconstruir y volver a hacer unas bases que sean totalmente distintas para poder reaccionar y resolver el asunto que tenemos como sociedad. ¿Qué cosas, qué conversaciones tú crees que hay que traer a la mesa y que deben ser permanentes en todos los espacios para poder tener un cambio real de masculinidades, de cómo nos comportamos, de cómo se crea la masculinidad? Pues habría que ver porque a veces hay que ponerse medio abolicionista con este tema, porque yo pienso que no hay forma en que tú puedas
redefinir la masculinidad a una versión perfecta que le funciona a todo el mundo de la misma forma. Tenemos que capacitar a las personas para que busquen qué es auténtico a sus necesidades, a sus deseos, a su experiencia como ser humano, porque si te decimos, pues el hombre saludable o el hombre perfecto es el hombre que hace esto, esto y esto, pues si no haces eso, o si socialmente no eres capaz de hacer algo, como ser proveedor, por ejemplo, el tú proveerle a alguien no es malo, el tú pensar que solo ganas valor como hombre, si eres capaz de proveer, ahí entramos en el problema. No es la acción, es la rigidez con la cual le das un bagaje a esa acción. Por ende, diría que lo mejor que podemos hacer es capacitar a las personas para que tengan las herramientas para tener ejercicios de reflexión de ellos mismos, de los círculos que los rodean, y luego de eso pasar a herramientas de salud mental especializadas para hombres. ¿Qué las hay? Hay modelos, la APA tiene un manual de psicología con hombres y niños, en Puerto Rico hay unos proyectos que están trabajando con masculinidades. Hay que globalizar eso en el sentido de que los hombres sepan que hay servicios especializados para ellos, donde no siempre se van a ver como el agresor, porque claro, esos son unos servicios muy, un programa de desvío, por ejemplo, se tiene que seguir teniendo, pero en algún punto hay que parar de bregar con el resultado y trabajar con prevención. Claro. So, bregamos con eso, sería eso, la capacidad de reflexionar sobre qué funciona para mí y tener las herramientas de procesamiento emocional adaptadas a las experiencias de hombre. Yo creo que los cuestionamientos de qué es realmente, cómo pensamos y cuándo lo pensamos, por ejemplo, me pasa en ejercicio con jóvenes, que ¿por qué pensamos así? ¿Por qué creemos que las nenas corren de X manera? ¿Por qué cuando vamos caminando por la calle siendo hombres no pasa nada por nuestra mente y por qué cuando somos mujeres sí? Y cuestionar eso, ¿verdad? Y reeducarnos sobre las cosas que pasan en nuestro diario, en nuestra sociedad, siempre va a ser sumamente clave para todos los cambios que queremos ver y que realmente lo merecemos. Cuando el tema de los feminicidios es otro tema sumamente abarcador, en este caso tratándolo desde las masculinidades y desde el suicidio, esa correlación, los hombres son la estadística mayor de los suicidios. ¿Qué puedes abundar sobre esto desde las masculinidades también y desde tu proyecto? Pues sí, a nivel global fluctúan las tasas de suicidio donde los hombres representan entre un 75, 70 hasta un 80 y pico de por ciento. Siempre usualmente de cada 5 casos, 4 son hombres. O de cada 4, 3 son hombres. Ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Si se dijera que el suicidio se divide 50-50 entre géneros, pues uno diría, pues el suicidio es malo, hay que bregarlo. Pero no, cuando hay un sesgo tan grande en la población, en el género, de quién representa esta estadística, hay que ver qué pasa con hombres específicamente. Y lo que pasa es lo que ya hemos discutido, que hay servicios, pero no están especializados para los hombres, por ende los hombres no reaccionan mucho a los servicios que hay disponibles, porque si ven emociones, van a pensar en emociones, emocional. La mujer es emocional, yo soy lógico, por ende yo no puedo ser mujer. Y ahí entra la antifeminidad jugando en contra de uno mismo. Aparte de eso, los mecanismos de acoplamiento no saludables, como son el uso de sustancias, las conductas riesgosas, la hipersexualidad, entre otras cosas, que es como que, ok, como yo no tengo las herramientas, como yo no tengo las experiencias emocionales, tengo que trabajarlas, ¿cómo las hago? Por ahí sigue se va por el barranco del uso de sustancias o de aislarse, porque pensar que todos están igual que yo, nadie quiere hablar de sus problemas, cuando el que tienes al lado puede estar pasando por lo mismo y puede estar muriéndose por querer hablarlo contigo. Pero sí diría que es la represión emocional, falta de reconocer que las herramientas están disponibles, al igual que lo que la sociedad dice, porque yo puedo estar listo para buscar ayuda, pero si mi pareja dice deja el show, yo como que voy a crear un caparazón por aquí y no voy a hacer nada. Y puede ser la pareja, puede ser mujeres sin darse cuenta, porque todos aportamos a este sistema de una forma u otra. Puede ser los familiares de uno, pueden ser las amistades, puede ser el mismo profesional de salud mental que tenga sus propios sesgos sexistas, que diga no, porque el hombre es fuerte y que sigue, entonces tú al escuchar eso, refuerza lo que escuchaste desde la infancia y te cerraste, ¿me entiendes? O sea, los hombres, hablando en general, tienden a tener menos adherencia a tratamiento en ambientes clínicos, precisamente por eso, porque yo soy más de acción, así que dame herramientas, no me hables de mi infancia, no me hables de mis relaciones interpersonales, dame una herramienta, respiración 2 o 3 veces al día y voy a estar bien, ¿verdad? Cuando es así. Y es lo que socialmente se promueve y se continúa con diferentes discursos, ¿verdad? Así que siempre digo, esto no es la masculinidad y cómo se carga la masculinidad no es nada más de hombres, esto también es de las mujeres y es de una sociedad total, porque, ¿verdad? Hay cosas y hay cosas, hay cosas y hay casos. También algo importante es que por lo menos en Puerto Rico, con los datos que provee la Comisión para la Prevención de Suicidio,
la estadística, las personas más representadas son hombres mayores de 50 años. Ahí también hay que ver los cambios físicos que ocurren y cómo uno ata su masculinidad a lo físico. Si tú atas tu masculinidad a que soy fuerte, ¿qué pasa cuando ya no eres capaz de ser fuerte por la osteoporosis, por cualquier envejecimiento, el deterioro cognitivo y todo lo demás? ¿Me entiendes? Que hay que ver cómo nosotros estamos tratando a los hombres mayores para que ellos puedan transicionar a una vida que mantiene su propósito, aunque su cuerpo ya no sea el mismo. Claro. O sea, son diferentes variables que hay que tener en mente. Sí, y todas cuentan en el aspecto de la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia todas las personas que han sido violentadas. Aspiramos y queremos crear otro tipo de realidades que incluye cómo generamos y cómo socializamos y cómo se crean todas las variables que nos hacen como sociedad, entre eso las masculinidades. Yo te reconozco demasiado, me encanta el trabajo que estás haciendo desde Masculinidad 98, yo creo que te lo he dicho en diferentes ocasiones, te lo seguiré diciendo porque sé que estás haciendo un trabajo con mucha pasión, con mucho esmero, con mucho cariño y sé que tendrá frutos, así que estas conversaciones se tienen que seguir dando. Tenemos que seguir levantando la voz. Ninguna mujer merece morir en las manos de su pareja. Ningún hombre merece tener esa internalización de que no es suficiente o que no vale o que no puede buscar ayuda. Así que cualquier persona que esté viéndonos, que nos esté escuchando en nuestro podcast Conversando Sin Miedo, que sepa que desde Hogar Ruth estamos para apoyarle en cualquier situación de violencia que estén enfrentando, que nuestras líneas están 24/7 para apoyarles, el 787-360-3319. Ahí nos pueden conseguir a cualquier hora y poder recibir ayuda, recibir asistencia, recibir orientación. Hombre, mujer, tú vales, tú tienes todo el potencial y todo el poder. No queremos más feminicidios, no queremos más muertes a manos de sus parejas. Todo el mundo merece respeto y merece vivir y amar, vivir sin miedo. Así que, José, gracias por esta conversación. Gracias por estar conversando sin miedo y será hasta la próxima.